El tema de hoy es un tema que se cae de la mata. Yo sé que ustedes lo van a descifrar, porque como dice por ahí el buen puertorriqueño, por default, es el Día de Madres y le pusimos creyente. Porque, ¿por qué creyente? Porque estamos en una lucha precisamente donde las madres necesitan creer en la palabra de Dios y lamentablemente no todas las madres creen en Dios. Por eso vemos tanta guerra contra el aborto y un sinnúmero de cosas que no vamos a hablar de eso. Pero es importante que las madres sean creyentes. Y déjenme decirles, las madres creyentes no necesariamente son aquellas que tienen hijos. Hay madres creyentes que oran por sus semejantes y pasan a ser hijos espirituales de esa madre. Yo sé que mis pacientes oraban por mí. Yo sé que la mamá de Mildred oraba por mí y de Mictelina. Y sé de muchas madres que sin ser madres biológicas oraban por mí. Y el resultado es que Dios llegó a mi vida. Así que esto es importante que entendamos que las madres creyentes tienen un espacio muy especial porque sus oraciones tienen mucho poder. Y tienen mucho poder porque las madres es la corona de la creación. ¿Y sabe por qué es la corona de la creación? Y bíblicamente está establecido. Si usted coge el libro de Esther, el de Ruth, bueno, de todas las mujeres usadas por Dios, usted se va a dar cuenta que tienen un tema en común y es que unifican al pueblo de Dios para llevarlo a la presencia de Dios. Por eso la corona, si usted se fija, ninguna corona es cuadrada ni rectangular, es redonda. Lo que significa la unificación de un amor perfecto. Y dice la palabra que el amor perfecto echa fuera todo temor. Por eso Dios coronó a las féminas, madres creyentes. Gracias. Esto es bien importante. El agua. Y las unifica con un propósito de ser la corona de la creación para él manifestar el amor perfecto dentro de la creación a través de las madres creyentes. Por esto es importante que nosotros destaquemos las credenciales de credibilidad de lo que es ser creyente. Y cuando analicemos ahorita las características de una madre por la palabra, no por la psicología, por la palabra, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente es la corona de la creación. Y es específicamente para las madres que le han creído a Dios. Así que la hace unas características distintivas y diferentes a todo. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando usted analiza, y lo vienen hablando los muchachos desde el principio, las madres están dispuestas a ir contra las corrientes, aunque se perjudiquen ellas mismas. Contra las corrientes del mundo, con tal de preservar el bienestar para sus hijos. No le importa el qué dirán, no le importa la crítica, no le importa nada, sino hacer lo que Dios pone en el corazón en favor de sus hijos. Así que no importa que pierdan los beneficios que pierdan, abogan siempre por sus hijos. No importa las horas de sueño que pierdan, siempre están ahí abogando y clamando por sus hijos. Y si fuera necesario sacrificar su propia vida, también lo hacen. Y hay que decirlo, porque yo soy padre, pero yo no me puedo comparar con el amor de una madre, de mi esposa por sus hijos. Jamás. No me atrevería ni siquiera a acercarme en comparación. Porque ellas tienen una capacidad dada por Dios que son la corona de la creación. Y por más que usted y yo quisiéramos hacerlo, no nos vamos a acercar a lo que ellas hacen. Cuando la madre es creyente, que conste en acta. Porque esto es importante destacarlo. Solo las madres que tienen el amor de Cristo desarrollan esta capacidad de poder ser la corona de la creación. Y vamos entendiendo esto y con un pequeño relato donde se desprenden todas las características que les voy a dar. Es el relato de Marcos 7:24, de la mujer
Sirofenicia. Fíjese cómo dice aquí. Este es Marcos 24, capítulo 7, versículo 24 al 30. Dice lo siguiente. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Este es Jesús. Está hablando de Jesús ahí. Pero no pudo esconderse. ¿Cuántos saben que Jesús, por su presencia, no se puede esconder? ¿Sabe por qué es eso? Porque de Él y por Él y para Él se sostiene toda la creación. Por eso no se puede esconder. ¿Ok? Solamente aquellos que no tienen el Espíritu Santo sienten su presencia, pero no la pueden recibir hasta que no tengan el Espíritu Santo. Vamos a hacer el versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, otras versiones dicen espíritu endemoniado, luego que oyó de él, vino y se postró a los pies de él. Mire qué interesante. Esta mujer no convertida, pero había una necesidad que le creó una sensibilidad para buscar una respuesta de algo que el hombre no podía resolver. Y esa mujer sirinofenicia, tuvo en su mente el discernimiento para ir a buscar la respuesta donde nadie le podía resolver el problema. Fíjense qué interesante. O sea, y así es el ser humano. Necesita pasar por situaciones en la vida donde nada ni nadie lo puede resolver para que entonces tenga que mirar hacia arriba y buscar al que sí lo puede resolver todo. Y Dios permite estas cosas para dar a conocer el gran yo soy. Qué linda esa última adoración que explica claramente lo que es Dios. Si usted analiza los versículos de esa canción, usted se ubica realmente al Dios que le servimos. Así que esa mujer se postró a los pies del maestro. Y mira lo que dice el 26. La mujer era griega. Griega era un país idólatra por completo. Y Cirinofenicia de nación. Peor todavía. O sea, tenía contaminación de vida y por haber. Completamente, ¿verdad? Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, ella le servía a los demonios, pero no fue a los demonios porque los demonios ya no le podían resolver el problema, sino decidió ir a buscar en alguien que tenía el poder sobre los demonios que ella conocía. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Y así está allá afuera el mundo. Así está allá afuera. Por eso tienen que venir las cosas que tienen que venir, que Dios ha hablado en esta iglesia, para que esos que están allá afuera se den cuenta que la única solución es Cristo. Y es importante que usted y yo sepamos esto claramente para que cuando nos toque llevar el mensaje a la persona que sea allá afuera, tengamos el conocimiento pleno, el depósito de autoridad y de poder para mostrarle quién tiene el poder de verdad. No para que seamos mejor que nadie, no es para que seamos orgullosos, no. En humildad, en plena certidumbre de fe, pero con autoridad y poder, decir las cosas por su nombre. Y entonces ayudar a la gente a conocer la verdad. Así que ella se echó a los pies del maestro para que echara el maestro fuera el demonio de su hija. Y su hija no estaba ahí. ¿Cómo es eso? Y su hija no estaba ahí. Pero estaba la representación de quien tiene autoridad. Por eso, aunque tus hijos no estén presentes en la vivienda contigo, bajo el techo, tú estás en autoridad, porque como madre, el que estás orando, por la que estás orando, sea hijo o hija, estuvo dentro de tu vientre. ¿Me está entendiendo? Estuvo dentro de tu vientre. Y esa semilla que fue engendrada en la matriz de la mujer, siempre su madre tendrá autoridad sobre esos hijos. Vaya entendiendo esto. Como está diciendo la palabra. Sigue el 27 diciendo. Pero Jesús le dijo,
deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! O sea que tú no significas nada porque no eres judía. Jesús lo sabía. Y Jesús vino para los judíos y para los no judíos. Pero ¿por qué el maestro hizo eso? Para destacar una importancia suprema de su poder, gracia y misericordia. De manera que le dijo, deja primero que se sacien los hijos. O sea, tú no eres hija. ¿Por qué tú no eres hija? Porque tú no me confiesas a mí como creador, autor de suprema autoridad y poder, como creador y Dios tuyo. Entonces tú no eres hija. No que todos somos hijos de Dios, porque somos de tal. No, eso no es verdad. Son hijos los que le han creído y lo confiesan y viven su palabra. Esos son los hijos. Los tales son los hijos de Dios, como dicen los evangelios. Entonces ahí es importante que entendamos qué es lo que nos está diciendo la Escritura. Porque ahí se desprende el conocimiento de quién es hijo y quién no es. Ah, que todos nacimos hijos de Dios. Estás malito. Estás malito. Se te olvidó que Adán y Eva le entregaron a la serpiente antigua, Satanás, el territorio de esta tierra, y que todos nacimos bajo el pecado. Pero eso hizo un nuevo y mejor pacto que nos libró a través de la cruz del Calvario. Pero tenemos que confesarlo y creerlo. No es decirlo de boca para afuera. Y esto es bien importante que lo entendamos. Y él le sigue diciendo, porque no está bien tomar el pan de los hijos. O sea, aún le restrega a esa madre que es injusto lo que le está pidiendo. Y todavía para recalcarle aún más y echarlo a los perrillos. Los perrillos en aquel entonces, buscando el historiador hebreo, eran mascotas, ¿verdad? No es el sentido más malo de los perros realengos de la calle. Pero sabemos que perrito significa alguien que no adora a Dios y no puede porque los animales no tienen espíritu. Para que entendamos lo que nos está diciendo el original de esto. Y entonces, este relato de Marcos, que se usa de Marcos para todas las demás como referencia a los sinópticos, porque es el que más detalle tiene, nos da a entender claramente que Jesús le habla así a ella con un doble propósito de dejar destacar el crecimiento de la fe de esa persona que no conocía a Dios, pero tenía la fe para creer que él sí podía libertar a su hija. Entonces, cuando usted analiza la profundidad de esto, dice, pero esto es una fe de una necesidad, sí, porque Dios permite las necesidades para que nosotros lo miremos a Él. Porque mientras todo nos va bien, hasta se nos olvida de Él. Pero cuando se aprieta, como yo digo, cuando se le antorcha el jabo a la puerca, lo buscamos a Él. Y ahí es que nosotros tenemos que aprender la importancia que tiene este relato bíblico. Porque si usted entiende el relato bíblico en el contexto de la primera persona que recibe el impacto de que no está bien que pueda bendecir su hija, él está produciendo una situación de desesperanza y ella está produciendo una situación de esperanza, de todo lo contrario. Él le está quitando la esperanza, pero a la misma vez tiene un propósito de producir la esperanza para un incremento de la fe. Entonces, ¿por qué esto es importante destacarlo? Porque nuestro corazón tiene que ser probado si tenemos fe o no. Y esa prueba, esa mujer que estaba ahí con su hija endemoniada, pasa la prueba. Y no era creyente, pero tenía fe para creer. O sea, no era creyente para poner a Dios por encima de todo, pero de momento entiende que al poner a Dios por encima de todo y dejar a sus lados sus dioses griegos y fenicios y creerle al Dios poderoso, clama a Él, creyéndole que Él es el único que tiene la respuesta para libertar a su hija. Porque el demonio no va a echar fuera demonio. Pero ella se da cuenta que la solución es Él. Quiere decir algo esto importante, que las madres desde su origen tienen un discernimiento de espíritu, todos decimos, tienen sexto sentido. Nuestras madres tienen sexto sentido. Las féminas tienen el sexto sentido, el séptimo sentido, el séptimo sentido. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo de un discernimiento espiritual
que fue puesto de parte de Dios para que completara la corona de la creación, que no es otra cosa que la manifestación poderosa de un amor puro, desinteresado, genuino, de autoridad y de poder. Casi nada. Mira lo grande que es esto. Y lo puso en ese séptimo sentido que nosotros decimos, que ya tiene un séptimo sentido, tiene un sexto sentido. Tiene un sentido que nosotros los varones no lo tenemos. Por eso yo siempre a mi esposa, cuando ella me dice, mira, eso no está bien con Dios, pongo oído, puede que yo no lo vi, pero ella lo vio. ¿Sabes qué? Nunca se ha equivocado cuando me lo dice. ¿Por qué? Porque Dios le puso el radar a ella. Y se la puso a todos ustedes féminas, madres de hoy en día. Porque es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para hacer una crianza perfecta conforme al amor del Padre. Y mire el 28 como dice, sigue diciendo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea que esta mujer tenía una humildad, una honestidad y una credibilidad tan grande que ni siquiera los mismos judíos que conocían a Dios, entre comillas, porque mataron al maestro, no la tenían. Interesante ver la entereza de carácter que se destaca aquí ante la necesidad de una verdad por el amor a su hijo. Interesante, ¿verdad? Fíjese que ella no tuvo problema con que le destruyeran el ego, con el rechazo que produjo la manifestación del maestro, que lo que hizo fue, en la sabiduría de la omnisciencia, omnipresente y omnisapiencia de Dios, lo hizo para producir una conducta positiva en ella. ¿Por qué? Porque nuestras dolencias, sacrificios y pesares de la vida producen una conducta positiva hacia Él. ¿O no es lo mismo que nos hace a nosotros? ¿Verdad que sí? Pero esa madre estaba clara en lo que tenía que hacer y no tenía ningún problema en poderlo realizar. Así que tuvo la disposición de hacerlo e inculcar y dejarle demostrado al maestro su fe. Porque cuando Jesús habla con ella, está mirando su corazón. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros no podemos mirar las cosas extrañas de afuera, sino mirar las cosas del corazón. Por eso fue que cuando fueron a ungir a David, Dios le dijo a Samuel, no mires las cosas de afuera, aprende a mirar lo que yo miro. ¿Y qué miraba él? Su corazón. ¿Qué miras tú en otra persona? Tienes que mirar el corazón, porque todos, óigame bien, siempre nos equivocamos con eso. Digo, y hablo de los varones. Ahí tenemos que aprender. Y no creas que algunas mujeres también tienen que aprender. Pero fíjense por qué esto es importante. Porque la madre no miró las cosas que hacía mala su hijo o su hija, el que sea, sino que miró el propósito del puro amor para bendición a través de un discernimiento de espíritu, donde ella sabía que donde único podía ser su descendencia bendecida era a través de aquel que ella se postró a sus pies, Jesús. Entonces, cuando usted ve, dice, debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Quiere decir, lo que sobra, que se cae de la mesa, ella está dispuesta a recibirlo con tal de dárselo a su hijo. ¿Qué es importante aquí ver? Que lo que tú pienses que es escaso para tu vida, Dios lo multiplica para que muestre su suficiencia en cualquier necesidad. Y solamente las madres son las que enseñan a sus hijos a esa verdad. Por eso yo siempre digo, no mires lo que no tienes, no mires lo que te falta. Mira y dale gracias a lo que tienes, porque lo que tienes Él lo multiplicará conforme a tu necesidad. Y el pueblo tiene que entender esto.
Porque es muy fácil decir, no tengo esto, no tengo esto. ¿Pero qué tiene? A Moisés, ¿qué le dijo? No, pero ¿cómo yo voy a abrir el mar? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues con la vara yo abro el mar. Porque al fin y al cabo no eres tú ni yo. Es Dios en nosotros. El yo soy. Pero hay que entender estos principios. Vamos al 29 y al 30 porque si no, no acabamos. Entonces él le dijo, por esta palabra, fíjese que le dijo, entonces le dijo, por esta palabra, o sea, por lo que tú dijiste y hablaste lo que creíste, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea que se necesitaba una credibilidad firme de corazón de quién era que le estaba hablando a ella. Y ella entendió que el que le estaba hablando era lo que ella necesitaba. Y entonces esa certidumbre de fe hace que su poder se manifieste en favor de su hija. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que muchas veces creemos y pedimos, pero tal vez Dios quiere, sí, Dios lo va a hacer. Y esa tonalidad de ambigüedad y de duda hace que no reciba la bendición. Por eso es importante que declaremos la palabra. A mí me gusta mucho cuando Damari se para. Yo declaro que mis hijos vienen porque vienen. Y esa es la forma. Porque si no, estamos derrotados. Teniendo autoridad y el poder, no se ejecuta a favor nuestro. Mira el versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama tranquila. Fíjese qué interesante. Y cuando usted ve este relato, nos va a traer 12 características que quiero brevemente llevar a ustedes de lo que es una madre creyente. La primera, ya se lo había mencionado, que tiene un discernimiento de espíritu altamente desarrollado. ¿Y por qué altamente? Porque ella va al Padre en favor de su hijo. Y ese discernimiento de buscar donde está la fuente de poder libertador, sanador, restaurador y reconciliación de sus hijos, la busca donde verdaderamente existe la verdad. Y al buscar de esa fuente de autoridad y de poder, de pureza e integridad, entonces viene la bendición de que puede entonces disciplinar a sus hijos por amor a quien la amó primero, que es a Cristo. Por eso es importante que la disciplina de las madres se tome muy en consecuencia, porque todas son en favor de lo que sus hijos necesitan tener. ¿Y de dónde viene esta integración de la disciplina y el amor? Viene de una relación de intimidad de esa madre con Dios. No viene de aprendizaje universitario, no viene de aprendizaje de doctorado, viene de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque por eso la madre tiene un corazón entendido y aunque el hijo no entienda, ella se lo hace entender. Mira cómo el Proverbios 15:14 te lo dice. Y esto es interesantísimo. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Cuántas veces usted ha oído las necedades de decir, ay, que mi madre está loca, ella siempre en la manía con la religión? Yo he oído eso. Yo le digo, para. Porque yo le hablo y me hace con la religión. Yo le digo y ella siempre está, para. Tú no naciste de un árbol que no tiene mente ni relación con Dios. Tú naciste de una madre que tiene una relación con Dios. Y por causa de ella tú vives. Bueno, si lo voy a ver así, sí. Entonces empiezan a entender. Porque si no, dejas hablar el necio y lo que hace es que ellos mismos se cortan el pescuezo, como digo yo. Porque eso es un boomerang que lo tira al aire y la palabra retorna de acuerdo a lo que sembraste en basura. Si sembraste basura, basura regresa a ti. Y esto es importante, pero fíjense, corazón entendido busca sabiduría. Y sabiduría, por definición, es el arte de usar la inteligencia. Y el arte de usar la inteligencia es siempre a tu favor. Porque si no, no se llamaría inteligencia. Se llamaría necedad. Vamos a ver otra característica que se desprende aquí. En Lucas 18:1.
Oran y no desmayan. Siguen orando sin desmayar. Eso está en Lucas 18, 21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No es Lucas 18, 20, es Lucas 18, 1. Ahí. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué orar siempre y no desmayar? Desmayar significa, me cansé, no voy a orar más nada. Ya he orado 50 veces por esto, no voy a orar más nada. Por decir un número. ¿Qué pasa cuando tú persistes e insistes en la oración? Y no son oraciones repetitivas. Es que lo oraste hoy a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde volviste a orar. Señor, en tu mano lo pongo en diferentes palabras, pero le pones la oración. Esa persistencia en la oración denota un desarrollo de fe y madurez para recibir lo que estás pidiendo. Y esto hace que la palabra suelta en los aires retorne y prospere para lo cual ha sido enviada. Y si ha sido enviada en favor de tus hijos se pueden meter en los problemas que sea, pero el enemigo podrá hacerle cosas, pero no les puede arrebatar la vida, porque la promesa de que se convierten es que se convierten y Dios los va a guardar hasta que se conviertan, porque es su salvación. Por eso la oración de la madre es tan importante. Porque la madre nunca se da por vencida y sigue orando por sus hijos. Aunque sus hijos sean rebeldes, ella sigue orando y no se quita. A diferencia de que los padres a veces nos cansamos. Sí, tenemos que restaurarnos en eso y volver a mejorar. Y yo soy honesto, yo lo digo. Y mi esposa me empuja y, ok, es verdad, vamos encima otra vez. Sí, porque es la verdad, hermano. No lo podemos esconder, no tenemos esa. Puedo orar 15, 20, 30 veces y no veo resultados. Y cuando se me cae en la 31 no va, ella me dice, yo le digo a ella al apuntador. ¿No se ha dado cuenta? Porque que me lo recuerda y vuelve otra vez. Y esa fortaleza que ella tiene, para mí es una bendición. Por eso es nuestra ayuda idónea. Amén. Esto es importante porque tenemos que ayudarnos los unos por nosotros. ¿Qué va a pasar con esa perseverancia en la oración? Va a desatar que misericordia, gracia, y ellas están dispuestas a desatar esa oración aún perdiendo el último aliento de su vida. Eso Dios lo está mirando. Y cuando Dios mira eso, Dios dice, se ha hecho conforme a tu voluntad. ¿Va viendo la importancia de una madre creyente? La mujer sirofenicia, del relato que acabamos de leer. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellas pueden hacer esto tan fuertemente como debe de ser? Porque aman incondicionalmente. Su amor no tiene condición. A veces los varones podemos prejuzgar y hablar esto, aquello y lo otro, pero ellas no importa lo que haga el hijo mal, no importa lo que diga, no importa lo que le hagan, no importa que lo haya hecho, ella sigue incondicionalmente orando igual porque ese amor no se detiene. Es un amor ágape, como el de Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Ese es el amor de madre. Y por eso quiero distinguirla y honrarla con cada detalle que estamos hablando aquí hoy. Ellas reconocen la presencia del Señor en todo momento. Y a esa base educan sus hijos. Por eso es tan importante, y Dios la puso en esa funcionalidad, para que completen la corona de la creación. Es la que lleva la simetría del verdadero amor que echa fuera todo temor. Cuando la mujer no es creyente es otra cosa, pero cuando es creyente funciona de esa manera. Número 3, característica número 3. Cultivan siempre un ambiente alegre en la familia. Fíjese que su presencia siempre hay gozo y animan a sus hijos hacia el gozo en cada situación. Cuando el hijo le viene con la situación, el problema, ella dice, pero
¿sabes qué? No tengo la solución, pero vamos a orar a ver qué Dios nos dice. Pero mami, tú siempre orando. Vamos a orar a quien tiene el poder para cambiar las cosas. Vamos a orar para la guianza correcta. Y esa perseverancia de oración la explica en el Salmo 16:11. Gabriel, mira a ver, Salmo 16:11. Si no fallo mi memoria, Salmo 16:11. Y ese gozo en cada situación le da perseverancia y desarrolla la fe en los hijos. Dice, me mostrarás así la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, correcto, y delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué hay delicias a tu diestra para siempre? Porque las delicias a la diestra del Padre son la potencia de la verdad salvadora, restauradora y unificadora, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, y a la diestra del Padre hay plenitud de gozo, paz, sabiduría, y de todo nos saciaremos de bien para toda necesidad, dice la palabra del Señor, a la diestra del Padre. Mira lo importante que es esto. Mira el detalle importante que es esto. Vamos a la cuarta característica. Tiene temor al Señor porque hay un buen entendimiento y practica los mandamientos. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10 nos da claramente la evidencia de esta realidad. Mira a ver, Salmo 111, versículo 10, si no lo busco aquí. Ahí lo tiene. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su señorío, loor, permanece para siempre. Quiere decir que las madres creyentes saben que la sabiduría en ellas proviene del temor del Señor, y al tener el temor del Señor tienen un buen entendimiento para poder practicar todos los mandamientos, y su señorío permanece para siempre. Qué interesante, o sea, el señorío es establecido como una regla de conducta moral, espiritual, de autoridad y de poder para manifestar Dios la gloria en ese hijo por esa madre que dobla rodillas. Dígame usted si esto no es importante y grande. Vamos a la quinta característica. Es que quiero dárselas todas porque son tan bonitas todas. La madre piadosa, y esto es importantísimo, no es rehén de la falta del perdón. A veces los hijos hacen cosas que como padres a nosotros nos chocan, sobre todo los varones. Pero la madre no tiene problema para inmediatamente haber cometido la agresión, perdonarlo. El padre la perdonará porque es creyente, pero como que le cuesta un poquito más trabajo, porque no entiende el proceso. Y esto no se trata de entender, se trata de perdonar. Si fuéramos a tratar de entender por qué tenemos que perdonar, nunca perdonaríamos, porque la razón nunca va a permitir que emitas el perdón. Las madres lo hacen inmediatamente. Eligen perdonar incondicionalmente y confían en el Espíritu Santo para sanar sus propias heridas. Porque son heridas por las causas que le hacen los hijos, pero ellas confían que el Señor sanará esa herida. Y por eso perdonan incondicionalmente. Y eso cumple lo que dice la palabra en Juan 20:23. Eso lo tengo escrito aquí, Juan 20:23. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. O sea, si tú recibiste el perdón de tus pecados,
para que tú seas siguiendo perdonado por tus pecados, tú tienes que seguir perdonando lo que te hacen daño. ¿Verdad? Y les seréis remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, que si tú no perdonas, contra ti viene el boomerang que te corta la cabeza por no haber perdonado, y tus pecados tampoco serán perdonados. Sin embargo, la madre inmediatamente perdona. Abraza a su hijo, lo besa y lo bendice. Es de admirarse, ¿verdad que sí? Es algo grande. Quiere decir que esta es una enseñanza de un estilo de vida que las madres nos dan continuamente para sus hijos y para toda la familia. Vamos a la sexta característica. Abrazan siempre el espíritu de contentamiento y confían con el Señor para toda bendición y viven agradecidas de sus hijos. Viven agradecidas de lo que tienen. Y aún no teniendo nada, le dan de lo que tienen, inclusive de la comida de ellas, para que sus hijos coman. Y no les importa. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Yo he visto eso. Yo he visto eso en países que hemos visitado, de misiones, en países donde la hambruna es grande. Y tú les preguntas, y ella dice, ¿usted comió? Me dice, ya yo comí. Y la otra persona me dice, y ahora su hijo comió. ¿Puede un hombre hacer esto? ¿Puede un familiar hacer esto? No, pero una madre sí. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y fíjense qué importante es, porque yo he vivido esto, no en Puerto Rico, pero en América del Sur, y no quiero decir ningún país para no ofender a nadie, he vivido esto de cerca. Bueno, no vaya más lejos, en una isla que es más grande que nosotros. Ver cómo, no teniendo comida, ella le da su plato de comida a su hijo y se queda tranquila. Y tú le preguntas y ella no ha comido. Porque nosotros vamos como misioneros, pero también llevamos comida. Y ver cómo ellas te dicen que ha comido con tal de dejar a su hijo tranquilo con lo poquito que le dio. No está mintiendo al no decir eso. Está perseverando en verdadero amor a que su hijo tenga paz en su corazón y sepa que Dios suplirá. ¿Quién tiene la capacidad de doblegarse a esa altura? Analice bien, solamente el amor de una madre. Por eso es que es importante destacar estas características, porque tenemos madres y a veces no nos damos cuenta de la grandeza del sacrificio de ellas. Ellas se quedan calladas sufriendo las cosas y no se lo dicen a nadie. Séptima característica importante está en el Salmo 9:10. Vamos a ver cómo aquí dice, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, que ella confía en Dios, demostrando que aún en los momentos más difíciles se mantiene firme. ¿Por qué? Porque ella confía que en lo que Dios le ha dicho que será, será hecho. Y no teniendo nada, confía que lo tiene todo. No dice hasta la misma palabra, pero es muy fácil decirlo de palabra, cuando te toca vivirlo es la dificultad. Y eso solamente lo puede decir una madre. Otra característica que está en Proverbios 28:20. Mantiene la fe en medio de todas las pruebas de adversidad. Sean hijos, hijas, yernos o yernas, hijos adoptivos, se mantiene perseverancia y fidelidad, porque cada día tiene mayor madurez por la fe desarrollada en lo que ella ha creído. Mira cómo te lo dice la palabra. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Quiere decir
que ella dice, los beneficios que tú tienes como hijo son por la oración, por la conducta casta, pero te guío para que lo que te ganes en dinero sea justo, conforme a la voluntad moral y espiritual que te enseñé. O sea, no le permite ganancias incorrectas ni negocios incorrectos a sus hijos, porque sabe que la bendición proviene de hacer las cosas correctas siempre, conforme a la voluntad de los mandamientos, leyes y estatutos de Dios. Y esa voluntad de enriquecimiento primero es espiritual y después es material. Y esa enseñanza solamente proviene de una madre que está clara en el Dios que le sirve. No permite riquezas incorrectas. Vamos a la novena característica, que está en Proverbios 31, 28. Y es interesante, Proverbios 31, 27. Es interesante porque siempre en el caos de la familia, ellas ponen paz, buscan coidonía, buscan diligentemente resistir hasta buscar la pureza y la integridad para mantener la cohesión familiar, la unificación familiar. Si son 2 hijos, son 2 hijos. Si son 3 hijos, si son 4 hijos, siempre busca la cohesión, la unión de esa familia. Dice, considera los caminos de su casa y no comen en pan de balde. Este pan que se habla de balde significa no come la palabra, no asimila la palabra de Dios en vano, sino que la ejecuta en virtud de romper el caos que se quiere imponer en la familia, las tinieblas, para destruir, desunificar y destruir la familia. Evita eso. O sea, pone la unificación familiar por encima de todo. Busca eso. Mire, yo no me acuerdo de esto, que mi abuela siempre decía, el Día de las Madres, ella cocinaba para todo con el tal de tener todos sus hijos sentados en la mesa. Y no era feliz, todos venían de diferentes partes de la isla, no era feliz hasta que no llegaban todos los hijos, y cuando llegaban todos, entonces todos se sentaban a almorzar. Fíjense qué sabiduría. Y una mujer que vino tarde a conocer el Evangelio, pero tenía ese amor de que sabía que su función era unificar la familia, porque unidos somos más fuertes. Y ese es el amor que lo unifica. Así que si el hogar está lleno de ese amor, siempre va a haber alegría y coidonía y un sacrificio dispuesto a poderse amar uno por los otros, orar los unos por los otros y vivir una vida en el amor de Cristo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces hay una fuerza espiritual unificatoria que se manifiesta en el plano físico por causa de un amor que se engendró en esa madre, en ese hogar. Qué lindo, ¿verdad? Son características que hay que distinguirlas en nuestras madres. Mateo 13:43 nos hace ver claramente cómo se mantienen en una corrección sin corrupción. Dice, entonces los justos resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga, para oír, oiga. O sea, quiere decir que las madres se mantienen en el concepto correcto, no importa la corrupción que tengan en la calle, ellas tienen siempre una conducta moral, social y ética firme, peleando la buena batalla. Significa que si es necesario pagar con su vida para restaurar la vida correcta de su hijo, ella está dispuesta a hacerlo. Si yo tengo que ir ahí a la escuela y decirle 4 cosas para que no te maltraten y hagan las cosas correctas, yo voy a ir a hacerlo. Y las madres van y dan el frente. ¿Y los padres dónde están? Lo vemos hoy en día. Y ellas están dispuestas a hacerlo porque ellas saben en quién ha creído lo que es correcto hacerlo. Porque van tras el bienestar de sus hijos, tanto espiritual, físico como moral. Y nunca doblegan su rectitud ante la decadencia social que estamos viviendo.
Si usted mira esto realmente, cójase un ejemplo como Tamoa. Tamoa viva. Esa mujer es firme en lo que está haciendo. Y analice quién de los varones tiene tanta firmeza para proteger los conceptos que ella pelea. Y la uso de ejemplo porque es nuestra amiga y viene aquí a la iglesia y la conocemos. ¿Y por qué eso es así? Porque Dios la puso en ese rol de madre. Y ella pelea por sus hijos. Y al pelear por sus hijos, no es que sean hijos biológicos de ella, pero son hijos espirituales. Y Dios la está usando para eso. ¿Por qué esto es importante? Porque ella tiene que dar a valer lo que a veces mucha gente no da a valer. La honra, la dignidad, la ética moral y espiritual. Y ella está dispuesta a darlo. Por eso cada día valoramos las madres. Vamos a hablar otra característica muy importante que está en Romanos 5:5. Siempre están dispuestas a liberar sus hijos con Dios del poder de las tinieblas. De las tinieblas. La mayor parte de la gente le tiene miedo a los demonios. La mayor parte de la gente le tiene resistencia a eso. Pero normalmente la mujer que es creyente pelea con sus hijos de tú a tú contra las tinieblas. Y el enemigo tiene que soltar sus hijos. Porque está clara que la esperanza jamás nunca la avergüenza. Y eso es importante que lo tengamos meridianamente claro. Las madres tienen esa autoridad y ese poder dado por Dios. Ellas colocan a sus hijos en el centro de la voluntad de Dios. Y al colocarlo en el centro de la voluntad de Dios, persiguen con rectitud sus leyes, mandamientos y estatutos establecidos en la palabra, y como resultado final, muchos hijos son salvados y todos vienen al camino antes de que ella cierre los ojos. Y esto es importante porque lo estamos viendo y nos acercamos a ese proceso de cumplimiento de las promesas antes del levantamiento de la iglesia. Por eso yo le digo, clame a usted por su hija, clame por su hijo, porque sin duda, antes que nos vayamos, Dios cumplirá las promesas. Dale un aplauso al Señor. Mire, las madres cristianas no tendrán un hogar perfecto, y eso lo sabemos, pero cada día sigue perfeccionándose más y más y más por la gracia divina de Dios. ¿Para qué? Para que puedan retomar el poder y la autoridad y poner la gracia divina como el valor primordial de Dios para con cada uno de sus hijos y de su familia. Por eso, si usted como madre conoce la verdad, no desista, no desmaye, se perpetúe en la oración e insista, porque sin duda vencerá. Vencerá. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, que veo Melody nada más. ¿Qué pasó ahí? Miren, esto es de tanto valor que el Espíritu Santo la ha dotado de un conocimiento tan grande que cuando ellas le dicen al hijo, no vayas a ese sitio, no vaya. Dice, pero es que mami me dice algo y ya, si mami me lo dijo, yo lo voy a hacer. Porque es que siempre es así. Pero no se preguntan que el que le da el conocimiento a ella es la fuente de poder que ella quiere que su hijo conozca. Por eso es importante reconocer estas características para que los hijos aprendan el valor que tiene una madre ungida por Dios. Por eso es que la madre, y en muchas más características que pudiéramos hablar, que el tiempo no nos da, podemos reconocer en este día que la madre son la corona de la creación. Así que yo quiero elevar una oración en reconocimiento y esta predicación en reconocimiento de lo que son las madres, porque mis palabras son pocas para reconocer el valor que tiene una madre. Jamás. No tengo palabras. La Biblia está llena de tantas descripciones de madre que vamos.
Pero en este momento y en esta situación que estamos, queremos reconocerle a usted como madre. Queremos destacarle su valor. Queremos decirle que le amamos y que son una bendición para nuestra sociedad de creyentes. Así que quiero elevar una oración antes que la pastora tome su parte y permítame orar por ustedes. Y por aquellos que están por internet, madres también les quiero reconocer y orar por ustedes. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por cada madre creyente que intercede en virtud y favor de sus hijos. Te damos gracias, Señor, porque la creación tú la hiciste tan perfecta que las pusiste a ellas como corona de la creación. Y al decir esto no es que ellas están por encima de ti, jamás. Que se entienda claro que tienen un propósito unificatorio para unir al pueblo de Dios. Porque si ellas, Señor, enseñan estas verdades a cada uno de nosotros, es la razón por la cual hoy estamos adorándote a ti y recibiéndote a ti. El hacer esto en virtud de la verdad reconoce que sus hijos serán salvos y que por tal razón tienen la gracia divina y misericordia para cumplir con todo lo que tú has puesto en su corazón. Y en esta tarde, Señor, queremos reconocerla, aplaudirla, amarla, valorarlas y destacar el cumplimiento de sus propósitos dentro de la sociedad cristiana. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos y permite, Señor, que ellas reciban un abrazo divino tuyo, de paz, de gozo, de salvación, y que sobre todo las promesas que tú le has dado a ellas se cumplan. Son promesas de bendición, porque ellas para nada piden para ellas, sino para otros. Y en esta tarde, Señor, nosotros nos unimos a ellas, dándote gracias y saberemos que la misericordia infinita tuya es para con cada uno de ellas y que el cumplimiento de las promesas que están puestas en la palabra de Dios son para cumplirse en virtud de lo que ellas están orando y podamos ver la gracia divina tuya a través de cada pedido en cumplimiento de estas promesas. Y en esta tarde, Señor, te pedimos un abrazo sobrenatural sobre la vida de cada una de ellas. Y las queremos reconocer. Es más, yo me voy a adelantar. Yo quiero que las madres pasen al frente. Pongan sus manos acá y ayúdenme. Amantísimo Dios y Padre Celestial, unánimemente juntos clamamos dándote gracias por cada madre que ha pasado aquí al frente. Te pedimos, Señor, que la bendición sobrenatural, que las características que tú bien has traído para traerlas en este día, cada día se plasmen más fuerte en cada una de ellas. Que sean ejemplos vivientes que nosotros tenemos que imitar y ver, destacar y valorar, para que una vida sea consagrada conforme a tu voluntad y nuestras familias cada vez estén más unificadas en los valores eternos que tú has puesto en la vida de cada una de ellas. Te damos gracias porque están vivas todavía aquí y podemos, Señor, amarlas, apretarlas, besarlas, valorarlas y destacarlas. Ayúdanos, Señor, a que cada día estén más fortalecidas en esta verdad y puedan llevar a cada uno de sus hijos a la verdad. Porque solamente tú lo puedes hacer a través de ella y con la ayuda de nosotros que estamos encaminados hacia esa verdad. Así que te damos gracias por cada una de ellas y te pido que la bendición sobrenatural venga sobre ellas y sean selladas hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso, Señor. Y vamos a escuchar esta adoración de alguien que, bueno, la pastora seguirá. Yamal nos tiene una canción. Oye. Así que mírense para acá para que lo puedan ver. Voltéense entonces. Voltéense y se gocen. Mírate esto, Dorothy. De mi corazón le canto esta canción, el que me dio vida y me amó a mí. Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué, Él
Qué lindo. Me diste solo amor, eres tu mamá. Aleluya. Lo más bello que tengo, eres mi amor y siempre lo será. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, yo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Aleluya. Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo le pido al Señor que me dé la bendición de tenerte muchos años y disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo será. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, yo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Pero falta la otra parte, falta la otra parte. Aleluya. Eso es.